Hola a todas, a todos. Esto es En Paso. Somos Pacupe y Diana. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema en el cual, pues antes de que digamos cuál es, que bueno, ya lo pudieron haber visto quizás ahí leído en el título. En el título, ¿no? Pero quisiera pues hacerlo de forma diferente. No abordar el tema así de lleno, sino como empezarles a platicar cómo fue que se nos ocurrió, bueno, que se me ocurrió y que decidimos pues hablar de ello, ¿no? Y bueno, pues ya saben, andaba yo navegando en mis redes sociales. Andas nadando, ¿eh? Y pues me topé con una publicación que me brincó porque hablaba de un tema importante sobre las proporciones del agua en el planeta. Si ustedes escuchan hablar a las personas que conocen de pues, cuánta agua hay en el planeta, les van a decir de manera general que la mayor cantidad de agua está en los océanos, pues alrededor del 96-97%, y el otro 3-4% está en los continentes, ¿no? Entonces esta publicación decía que un grupo de investigadores había encontrado agua en el continente, específicamente en Estados Unidos, que no estaba en forma líquida, ¿no? Y después vamos a abordar tal vez en otra publicación este tema, pero el punto es que decían que era una cantidad de agua muy grande, que quizás era hasta más grande que la que había en los océanos, ¿no? Pues a mí de inmediato me brincó y sí fui a investigar sobre el tema, pero de lo que queremos hablar aquí y que fue lo que por lo que surgió el tema del día de hoy fue pues los comentarios que empecé a ver de las personas a esa publicación. Y pues uno de los comentarios fue una persona diciendo como, ya ven, esto confirma lo escrito en la Biblia sobre el diluvio, ¿no? Y yo como que me quedé, canijos. ¿Cómo brincamos de este hallazgo científico Ajá. a la confirmación del diluvio? Oiga, pero ¿cómo así? Y entonces dije, sesgo de confirmación, ¿no? Y pues, a ver, ¿qué es el sesgo de confirmación? Quisiera que nos des tu visión mi o visión. Tu concepción. Mi concepción. Bueno, ok. Independientemente de mi concepción, este término forma parte de los sesgos cognitivos. Son unas trampas que nos hacemos a nosotros mismos y que nos alejan de la objetividad y que nos impiden un pensamiento crítico real. Y bueno, hay varios, pero el que queremos hablar aquí y que es uno de los principales que nublan el pensamiento crítico es esta tendencia que tenemos los humanos a interpretar las cosas de acuerdo a nuestra visión, de forma en que las tomamos para confirmar nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Nuestros prejuicios. Sí. Entonces tomamos parte de la información o de las opiniones o de las notas o de todo y las ponemos en un contexto que solamente confirman la idea que ya teníamos establecida previamente, ¿no? Bueno, entonces eso es el sesgo de confirmación. Esta tendencia a tomar la información o ignorar de la información aquello que contradice nuestras creencias o ideas preestablecidas. ¿Tú cómo lo ves? Ignoramos estas ideas que contradicen las ideas que ya tenemos preestablecidas y tomamos las ideas que apoyan las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Aunque no vaya por ahí la cosa. Y bueno, entonces este tema, bueno, a mí me parece relevante, pues, bueno, como ustedes recordarán, en este canal hemos sostenido que queremos promover pues el pensamiento crítico, claro, el pensamiento analítico. Y el sesgo de confirmación es una de las cosas que padecemos todos y que nos alejan del juicio crítico. ¿Por qué? Pues porque vamos eligiendo de la realidad lo que queremos escuchar.
Y también esto del sesgo de confirmación, pues es utilizado por charlatanes, por estafadores, por la publicidad engañosa, por los algoritmos de las redes sociales. Y todo eso se va, bueno, ahorita vamos a desarrollar un poco más al respecto. Sí. Pero bueno, hablando de por qué los charlatanes explotan esto, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el sesgo de confirmación ahí es importante? ¿Es parte de lo que nos hace caer en estafas? ¿Crees que tiene que ver o crees que es otra cosa la que nos lleva a caer en estafas? Bueno, los charlatanes, estoy pensando como en los que incursionan en el área de la medicina, ¿no? Por ejemplo. Porque hay diferentes tipos de charlatanes. Y estafadores, diferentes tipos de estafas, pero bueno, sí. Charlatanes médicos. Ajá, ¿no? Pero desde el punto de vista médico. Muchas veces las enfermedades que tienen las personas pues son difíciles de diagnosticar, o también pues a lo mejor la atención que reciben por parte de los médicos, no todos, pero sí pues, un montón. A mí me ha pasado. Pues son malos tratos, y luego los charlatanes son muy amables. Entonces, como no te resuelvan como tu problema, vas con el charlatán, y el charlatán siempre tiene una solución para todo. O sea, nunca te dice que no se puede. Entonces ahí entra el sesgo, ¿no? Uh-huh. Tú quieres escuchar que te vas a curar. Que te vas a curar. Y que hay una cura. Que te vas a mejorar. Y entonces te dice lo que quieres escuchar, sí. ¿no? Entonces tú estás tomando ahí. La realidad es que fuiste con la medicina alopática, o sea, la medicina de estos con médicos, con enfermeras en el hospital o el consultorio. Uh-huh. Te recibe un médico. Existe una alta tendencia de los médicos, como dices, de usar términos muy técnicos, de concentrarse en el padecimiento y no tanto en el paciente, uh-huh. en tu bienestar. Entonces eso ya te genera ahí como que no te sientes bien atendido. Estás pasando a lo mejor por uno de los peores momentos en tu existencia, estás uh-huh. preocupado, te sientes mal o se siente mal un pariente, te sientes impotente, y todavía recibir así un trato, en el mejor de los casos condescendiente, pues uh-huh. como que no es lo que esperas recibir. Uh-huh. Entonces eso ya te genera ahí, ¿no? Tu mente no hace match de que dices, esta persona es la que supone que me va a salvar la vida, pero pues sí me está tratando mal, uh-huh. ¿no? Y entonces el charlatán aprovecha ahí ese hueco que existe. Uno es el trato y la otra es decirte exactamente lo que quieres escuchar. Entonces él te dice, sí, hay una cura. O sea, lo que tiene que ver con sesgo de confirmación es que él te dice que sí te va a ayudar, que sí hay una cura. Uh-huh. Y hay algunos remedios ancestrales que luego sí sirven para ciertas cosas, pero pues estas personas no necesariamente... Te dicen que te van a curar todos los padecimientos. Sí, todos. Y entonces ahí te empieza a ver, pues obviamente esta persona lo que quiere pues es venderte sus productos, venderte la atención, tenerte ahí, y bueno, pues te dice lo que quieres escuchar. Entonces ahí tú ya estás tomando de la realidad. Por un lado te pueden estar diciendo, esto a lo mejor no te cura, pero es lo mejor que existe en la medicina. Uh-huh. Y por otro lado es alguien que te dice, esto te va a curar, esto es milagroso, tantas gentes, te empiezan a citar un montón de anécdotas, y pues es lo que quieres escuchar. Uh-huh. Quieres escuchar que hay esperanza. Y entonces te lo dicen, y entonces ya empiezas a sesgar tu juicio. Uh-huh. Ese es el problema del sesgo de confirmación, que te lleva a tomar decisiones que no necesariamente son las óptimas, no necesariamente sería la mejor, porque nuevamente la mejor decisión la vas a tomar a partir de que hagas un juicio crítico, que ponderes la información. Cuando simplemente vas a hacer lo que te confirma lo que quieres escuchar, que hay esperanza, pues ya estás... sí entiendo por qué se cae en eso, porque pues si no tienes esperanza, sobre todo en estos padecimientos que pues son, el diagnóstico es la muerte, pues dices, ya no tengo nada que perder, ¿no? Si de todas formas acá ya no tengo esperanza, uh-huh. esto al menos me da una esperanza. Uh-huh. Entonces ahí es donde estas personas medran, se enriquecen, se aprovechan,
O que son dolorosos y no le dan para dónde, ¿no? O sea... También, ¿no? Existe mucho el que no te... los padecimientos que no te saben decir exactamente qué tienes, sí. Y entonces con esto te vas a sentir bien y todo. Pero también hay, así menos dramáticamente, también está, bueno, estos trucos de la publicidad, ¿no? Los que se aprovechan de tus inseguridades, ¿no? Los que te van a aclarar la piel o que te van a quitar, no sé. Las dietas milagrosas, para que adelgaces rápido, ¿no? Pues un montón de cosas que le generan inseguridad a la gente, ¿no? Como, por ejemplo, los hombres, la calvicie, ¿no? Entonces te venden el producto que te va a hacer crecer milagrosamente el cabello. El sobrepeso, ¿no? Con esto vas a adelgazar, como dices, ¿no? El aclaramiento de la piel, las estrías. Las estrías no se quitan. No se quitan. O el que a los hombres, ¿no? Que no te salga barba, bigote, ¿no? Le pongas esto y con eso. Entonces, en ese mundo de la publicidad engañosa, no sé, incluso hasta el ponerte un tinte, ¿no? El de, con no haces un embarradero, ¿no? Te lo pones y dura permanente durante mucho tiempo. O la publicidad de, no sé, las toallas sanitarias, ¿no? Que siempre es un problema de que se riegan, se tiran y no, esta es súper absorbedora. Nunca funcionan. No, entonces, todas estas cosas que generan inseguridad, la gente quiere escuchar que existe la opción que funciona. Y entonces no estás analizando la información, o sea, no estás diciendo, bueno, no te pones a pensar en, por ejemplo, qué lleva a la pigmentación de la piel, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué producto podría ofrecerme la posibilidad de aclarar la piel, ¿no? Entonces, como solo te quedas con lo que quieres escuchar o lo que quisieras que existiera, pues empiezas a probar un montón de cosas, consumir productos. Pues, que en el mejor de los casos, pues no hacen nada. Pero en el peor de los casos, sí hay productos que sí pueden dañar tu salud. Que tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, bueno, estas son cómo se aprovechan los charlatanes, cómo se aprovecha la publicidad. Luego está el tema de los, pues, estafadores, ¿no? Las estafas piramidales, pues esta idea, ¿no? De el échaleganismo, ¿no? El cómo superar la pobreza, ¿no? El échale ganas, ¿no? Todas estas, pues también, ¿no? Pues obviamente, si la realidad es que no estás en el privilegio, pues entonces tú quieres tener la esperanza de que vas a poder escalar socialmente, quizá, o que vas a salir de pobre. Entonces te ofrecen la solución, ¿no? Te ofrecen este atajo hacia el éxito económico. Y pues ahí vas a poner tu dinero en, no sé, una pirámide o criptomonedas o cosas, sin analizar toda la información, ¿no? Porque te están diciendo lo que quieres oír. Lo que quieres escuchar, que vas a ser exitoso monetariamente, vas a avanzar pronto, ¿no? O sea, en un periodo muy corto de tiempo. No, ya quieres salir del hoyo en el que estás, pero así. Bueno, estos son los milagrosos, ¿no? Pero también existe los de, esto va a ser a largo plazo, tú solo tienes que ser muy trabajador y echarle muchas ganas y eventualmente esto va a traerte un beneficio. Sí, y por ejemplo, en ese sentido, estudiar un posgrado o prepararse más académicamente, ¿entraría en eso? Entraría en eso. Es difícil saber porque creo que existen diferentes motivaciones por las cuales la gente entra a estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, dentro del universo de por qué lo haces, pues hay muchas respuestas, ¿no? Pero yo pienso que sí hay un alto porcentaje que entramos con la idea de, pues, seguirte en la carrera. O sea, entras con la idea de convertirte en científico profesional, ¿no? Y, pues, de pronto sí hay un sesgo confirmativo, pienso yo, cuando no analizas toda la realidad o todo lo que existe alrededor y piensas que a ti no te va a pasar, ¿no? Que si la gente no le va bien es de, a lo mejor no trabajaron lo suficiente, a lo mejor ellos tuvieron la culpa por pelearse con su asesor, a lo mejor no eligieron sabiamente, no tomaron las mejores decisiones,
Entonces, pues hay muchos motivos por los cuales dentro de esta carrera académica puedes no llegar a lo que era la meta, que es pues, tener tu laboratorio, tus estudiantes, todo esto, tu línea de investigación, tu financiación. Hay muchos motivos por los que a lo mejor no llegas ahí, y pues la realidad es que pues la inmensa mayoría no llega hasta ese punto, ¿no? O sea, muchas veces sigues en la academia, pero no exactamente desde esa posición. Entonces, esos lugares son escasos, ¿no? Y entonces quizás sí es... No sé si ahí sería una cuestión de sesgo de confirmación o simplemente que tú tienes la esperanza de que tú vas a ser de esos poquitos que lo logren, ¿no? Pero sesgo de confirmación te voy a decir cuándo es. Cuando alguien se logra colocar y te dice, pues, oye, si sigues el camino que yo seguí, pues claro que se puede. Si yo lo logré, ¿por qué tú no? Porque tú no, porque todos los demás no. Ahí es donde creo que entra el sesgo de confirmación. O sea, tú, persona particular, lo lograste por un montón de motivos que se te alinean, la vida te ocurrió así, pero eso no significa que los demás van a tener esa misma oportunidad, ¿no? Entonces ahí creo que sería este sesgo de bueno, sí, ¿no? Los casos exitosos, ¿no? Que son tus modelos a seguir al final de cuentas. Sí. O sea, tú vas viendo, bueno, yo podría seguir esta carrera, bueno, y ya ves que pues hay gente colocada, ¿no? Y que hay gente joven. No es que esas personas te dicen, no, es que sí, o sea, si yo pero ahí ellos, bueno, pero ahí no es sesgo de confirmación, porque ellos en verdad lo lograron, ¿no? O sea, para ellos, bueno, quizá para ellos el sesgo de confirmación dices que aplica a ellos. Exacto. Pero también aplica a ti si los tomas como tu modelo a seguir, porque son los casos o sea, estás seleccionando solo los casos de éxito, que te confirman que hay la posibilidad de que llegues a ese éxito. Y si te pusieras a analizar los porcentajes de la gente que llega y la gente que no llega, sabrías que no. Pero hay gente que llega. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a llegar? Bueno. Es que también ahí ya entran otros factores, pero justamente este razonamiento que ahorita te planteé es lo que te hace que de pronto digas, pues si otros lo lograron, ¿por qué yo no? Porque pues tú piensas que depende enteramente de tus capacidades y a veces no es así. Entonces, bueno, sí creo que ahí hay un sesgo confirmativo de, bueno, si esta persona lo logró, yo tengo las mismas capacidades y si yo trabajo muy duro lo voy a lograr, ¿no? Sí, creo que ahí podría aplicar el sesgo de confirmación. Ahora, esto es... hablábamos de cómo las charlatanes, de cómo las estafas, de cómo la publicidad se aprovecha de este sesgo de confirmación, ¿no? Un poco también mencionaba yo al principio de los algoritmos en las redes sociales, cómo se va entrenando un algoritmo para irte mostrando cierta información que tú consumes, ¿no? O sea, pienso yo que la base del funcionamiento de esos algoritmos es a base de un sesgo de confirmación. ¿O tú qué opinas? ¿No te ves muy convencida? Pues es que no... Va a ver, ejemplifica porque no... Desarrollo, no te sigo. Explico mi idea. Sí. A ver, las redes sociales en general compiten por la atención de las personas. No es la atención que nosotros les brindemos. Por lo tanto, están evaluando qué contenido consumes más. Y a partir de qué contenido consumes más, te van mostrando del universo de contenidos que existen, similar al que tú estás dedicándole el mayor porcentaje de tu atención, el tiempo que pasas en redes sociales, qué tipo de contenido estás consumiendo. Entonces, te empiezan a mostrar contenido similar, lo cual te va limitando tu capacidad de exponerte a ideas diferentes. Entonces pienso que por eso van restringiendo tu visión del mundo al estarte mostrando lo mismo, lo cual te hace que estés rebotando en las mismas ideas que ya tienes. Tú ya tienes unas ideas preconcebidas que te llevan a consumir un tipo de contenido. Y después el mismo algoritmo te empieza a mostrar lo mismo. Y bueno, eso, por ejemplo, yo
como nosotros ya somos viejos lobos de mar en esto de las redes sociales. Más lobos que viejos. Más lobos de mar que viejos. Bueno, como somos lobos de mar, pues yo me acuerdo antes cómo funcionaba. Bueno, obviamente yo no soy programador y no entiendo bien cómo funciona el algoritmo. Lo que sí veía yo son las consecuencias de cómo funcionaba el algoritmo de YouTube, ¿no? Uh-huh. Que pues tú ponías música y nada, lo podías dejar y se seguía y te iba de pronto mostrando música que no necesariamente tú habías escuchado y que decías, oh, esto está bien. O sea, funcionaba distinto ahí el algoritmo. Uh-huh. O sea, como que te ofrecía opciones. Y después fueron modificándolo de modos que ya de pronto es de, bueno, ya cada vez que pongo esta canción para seguirme, ya me pone el mismo playlist. Yo pongo cumbias y se sigue con Ya me cambia al rock. ¿Al rock? Sí, ¿no? O sea, ya no me expone. Si yo estoy poniendo cumbia, pues sígueme poniendo cumbia, ¿no? Ahorita estoy en mood cumbia. Pero no es de, a ver, no, señor. Usted el 80% de la música que escucha es rock, ajá, entonces le vamos a poner rock. O, bueno, por decir un ejemplo. Uh-huh. Y además, usted el 80% de la música que escucha son Metallica. Pues le voy a poner Metallica, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que de esa forma te va limitando, ¿no? Te va evitando que te empapes de ideas diferentes, ajá, que es lo que te permite también pues tener un juicio crítico. O sea, aparte del sesgo de confirmación es eso, el estar recayendo en las mismas ideas que tú ya tienes simplemente para confirmarlas. Uh-huh. Y entonces eso te desvía o te imposibilita el tener un juicio crítico. ¿O qué opinas tú? Uh-huh. Sí, también como que he notado eso. Y ahora como que en esta temporada, época, en donde muchas de las interacciones que tenemos es a través de las redes sociales, y de eso que decías, ¿no? Del YouTube y todo eso, pues no sé a quién le vaya a aparecer nuestros videos, por ejemplo. La gente que consume contenido de ciencias, sí, de pensamiento crítico, a lo mejor el algoritmo nos favorece y le muestra nuestros videos. A lo mejor. Pero a otras personas pues no les va a llegar, ¿no? Exactamente, no les va a llegar. Pero bueno, eso también, un poco, ¿no? Y me lleva a otro punto, ¿no? Nosotros también somos susceptibles y seguramente tenemos ese mismo sesgo. O sea, tenemos muchos sesgos, uh-huh, pero uno del que nadie escapa es el sesgo de confirmación. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros, voy a poner un ejemplo del pasado. Okay. Vivíamos en un departamentito que como que luego por el viento todo, se abría una puerta, ¿no? La del baño. Sí. Ajá, acá en el departamento de... ¿Al ladito del mercado? Al ladito del mercado. Se abría la puerta, uh-huh, por el viento. Y entonces a veces una amiga nos visitaba, se quedaba a dormir y de pronto me decía, oye, como que se abren las puertas aquí en tu casa, ¿no? Y yo le decía, sí, el viento, o sea, como que yo lo tomaba con mucha naturalidad. Uh-huh. Y ella hasta me hacía la broma de que decía, es que voy a escribir una historia, un guión de alguien que está viviendo fenómenos paranormales, pero como no entran en su visión del mundo, ni se entera y los ignora y cosas así, ¿no? Entonces es interesante porque, por un lado, la gente que... hablando de esto del sesgo de confirmación ante un evento que ocurre en la realidad, uh-huh, cómo lo interpretamos distinto dependiendo de nuestras ideas preconcebidas. Uh-huh. O sea, alguien luego diría, güey, acá hay fantasmas, ¿no? Uh-huh. Alguien abrió la puerta, no es natural que se abra sola. Uh-huh. Y por otro lado, yo, por mi visión de las cosas, que no creo en fantasmas, decía, no, pues es el viento, es cualquier cosa natural, ¿no? Entonces, ese mismo evento, dos personas lo pueden interpretar de modo distinto, ¿no? Distinto. Y entonces, a ver, ¿eso estoy sesgado o no? O sea, ¿cuál es la explicación más probable a que de pronto se abriera la puerta de ese baño? ¿Tú qué opinas? ¿Estoy sesgado a interpretarlo de la forma científica? De decir, pues hay viento, la puerta solo se traba así. O
sea, no tenía un cerrojito, solo es de como que quedaba como a presión. Y entonces era susceptible a abrirse. Para mí la explicación más probable es que había viento y se abría de repente. Pero te parabas ahí y corría el viento, ¿no? Pues en realidad nunca verifiqué si había viento en ese momento. Yo simplemente decía, pues abrió porque hay viento. En todo caso sí sería ese sesgo de confirmación porque no fuiste a ver qué pasaba con el viento, ¿no? No, nunca fui a verificar si había viento, ¿no? Y en realidad es de, pues, sí, se abre. También, bueno, el evento más paranormal que he experimentado y que pues sigo pensando que hay múltiples explicaciones, creo que ya te lo he platicado, en alguna ocasión que vivíamos en el departamento en un cuarto piso. Ok. Y que, sí. Estaba un roomie y pues yo pensé que estaba, pero no estaba. Entonces, de pronto, había un pasillo y yo veo pasar una sombra y dije, pues es este compa. Y ya, ¿no? Pasa el rato, no digo que nadie entre, que nadie salga, pues cada quien estaba en su cuarto haciendo sus cosas. Y de pronto ya se oscurece más y salgo y es de... No hay nadie. No hay nadie, ¿no? Entonces, pero ¿cómo pasó una sombra por todo el pasillo si no hay nadie, ¿no? O sea, sí es como de... Pues debe haber una explicación lógica a esto, no sé si se proyectó la sombra, alguien anda en la De una ave azotea. volando así por... No, porque era una sombra, fácilmente, era una persona. Era un humanoide. Era una sombra humanoide, exactamente. Caminando a lo largo de ese pasillo. Entonces, pues mi explicación en ese momento fue de alguien anda en la azotea de aquí al lado o por un juego de sombras aquí. Alguien caminó en su departamento y su sombra se proyectó para acá. En realidad, eso pues nunca le encontré una explicación, pero tampoco nunca en mi universo de posibilidades he manejado la posibilidad de que pasó un fantasma, ¿no? Entonces, pues eso es un sesgo de mi formación. De esos eventos, pues nunca tiendo a tratar de explicarlos de modo sobrenatural. Claro. Entonces, pues no sé ahí. Porque obviamente quien tiene las creencias de este tipo de cosas, pues la primera explicación que le viene a la mente es, viste un fantasma, ¿no? Entonces, eso simplemente es que todos tenemos un sesgo, que todos interpretamos nuestra realidad a partir de nuestras ideas ya establecidas. Yo me acordé de una anécdota de una amiga, pero creo que no la voy a contar porque no creo que ¿No estás autorizada a contarla? no estoy autorizada a contarla. Pero va más o menos por ahí a la inversa, ¿no? ¿A la inversa? O sea, sí tenía una explicación lógica. Ya sé cuál dices. Sí, sí podríamos contarla, ¿no? Sin decir nombres, simplemente citando la situación, ¿no? Pero una amiga le hizo una travesura a su hermana, ¿no? Estaba la hermana viendo la tele y pensaba que estaba sola en su casa, ¿no? Sí. Entonces, pues mi amiga no, más bien la tele estaba apagada. Le prende la tele, ¿no? Con el control. Y pues la hermana... Y corre a esconderse. Y la hermana, ¿qué pex? Se prendió la tele. Se prendió la tele, pues la apaga, ¿no? Y se va a hacer sus cosas que estaba haciendo. Y entonces mi amiga le vuelve a prender la tele. Y se queda como de, ¿qué pasó aquí? Y, o sea, pues le apaga la tele y desconecta la tele. No, pues mi amiga va a conectar la tele y a volverla a prender. Pues su hermana salió por patas corriendo del departamento, ¿no? Alguien me acaba de espantar. Ajá, o sea... Bueno, pero, a ver. No, pero yo creo que, yo pienso, particularmente, mi sesgo me inclina a pensar que muchas de las cosas paranormales que la gente experimenta tienen una explicación por ahí, ¿no? O sea, porque dicen, no, iba yo caminando por una carretera y vi una figura así o así, ¿no? Y es de, ajá. Y tú, lo primero que te viene a la mente es pensar, aquí espantan. Y es de, ¿y cómo sabes que no anda alguien asustando a la gente, no? Alguien que disfrute asustar a la gente, ¿no? Como había hace ya tiempo circulando una imagen de un gato egipcio vestido como con un vestidito y que la gente se asustaba porque lo veían así, ¿no? Ves un gato egipcio que son estos gatos pelones vestido con un vestidito, dices, a la madre, ¿qué es esto, no? O sea, tú estás bien tranquilo y ves pasar esa figura, te da un susto de así, tremendo, ¿no? Pero me parece que muchas tienen una explicación así.
que la gente le gusta jugar malas bromas a otros, ¿no? Y pues dependiendo de tu nivel, o sea, obviamente pues te asustas, ¿no? Pues yo me hubiera asustado por más lógica. Entonces no es sesgo confirmativo, es de, o sea, es de simplemente yo incluso, es de, a ver, esto no tiene explicación, ¿no? ¿Por qué se prendió, no? O sea, me parece que sí es jugar demasiado con la mente de los demás, o sea, como que a veces también, ¿no? No se piensa en lo que puedes estar causando, pero sí creo yo que eventos que la gente interpreta como sobrenaturales tienen mucha explicación, entre otras, pues del miedo que estás, ¿no? Desde voy caminando una carretera oscura, no hay luz, está solitario, pues hasta si sale un animal normal me va a meter un susto, ¿no? Ya vas tenso, ya vas predispuesto a que pues no estás en una zona segura. Entonces ese tipo de eventos me parece que se pueden explicar así, pero yo pienso, no sé si es exactamente sesgo de confirmación ahí, en ese tipo de bromas, ¿no? Sí, igual y sí. ¿Te acuerdas de esta película de Actividad Paranormal? Ajá. Que, bueno, todo el mundo la interpreta como que realmente había actividad paranormal. Y tú la interpretas como Yo la interpreto como que el vato le estaba haciendo gaslighting a la morra y al final ella se da cuenta y sí, ella es la que lo mata por el enojo que le causa el ser consciente de que la persona con la que vivía le estaba haciendo esto, jugando con su mente de esta forma. Y al darse cuenta es de, no, esto no es, es imperdonable. La de eso, tú la interpretas como si fuera histeria colectiva y yo es como de, pero es una película paranormal, o sea. No, sí, yo pienso que ahí sí está el sesgo bien claro. Es un sesgo de mi parte, sí. No va para decir, no, mira. A fuerza de interpretar eso como que. Sí, yo creo que es un caso de histeria colectiva de los niños. Es esto, pero bueno, hay un sesgo. Pero bueno, a mí me gustaría, ya que aquí promovemos el pensamiento analítico y crítico, proponer a la gente o plantear a la gente cómo podemos reducir nuestra posibilidad de caer en esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo podemos evitar caer en el sesgo de confirmación? Ay, no sé. Ay, no sabes. Bueno, pues afortunadamente yo me tomé el tiempo de pensar en ello. Bueno, a ver, a lo mejor si tú dices como que qué opinas ya. Bueno, mira, yo acá me planteé 4 puntos. Ajá. Es más, los puedes ver porque lo tenemos compartido. El 1, el 2 y el 3 y el 4. El 1, 2, el 3 y el 4. No, bueno, lo primero, a ver, es como... Lo primero es querer no caer en ello, ¿no? O sea, hay mucha gente que está muy segura de lo que piensa y de lo que cree y que ya piensa que tiene las verdades absolutas y que no está dispuesto a transigir con nadie, ¿no? O sea, que no está dispuesto a exponerse a una idea distinta uh-huh. a la que ya tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo primero es tener mente abierta, a que no tenemos la razón y que nuestra manera de ver el mundo no es la única y uh-huh. que no necesariamente es la correcta, ¿no? Uh-huh. Que hay múltiples formas de ver el mundo y entender, una vez que se entiende eso, de que no tenemos la razón ni todo el conocimiento, yo pienso que ese es el primer paso, ¿no? Uh-huh. Estar abierto a que existen otras formas de explicar las cosas, ¿no? Uh-huh. Hay otras opiniones que son válidas. Porque es que después, y no dijimos, pero también nuestras conductas, o sea, a veces nuestras conductas no son las mejores, como somos como personas, y buscamos la información o que lo que nos dice la gente que le da validez a cómo estamos actuando. No estamos abiertos en vez de decir, no, si estoy mal yo, debería de modificar mi conducta o mi comportamiento, ¿no? Ajá. O sea, eso también sería como el paso 1 es estar abierto a que tanto lo que somos, lo que hacemos o lo que pensamos no es la única forma uh-huh. válida de ser o actuar o de conocer, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer punto. Si usted no tiene este punto... Pues no sé qué hace aquí en este canal. Váyase. Acá queremos gente con la mente abierta y dispuestos a cambiar. No, porque se supone que si nos van viendo, pues justo eso les va. No. Justo el sesgo de confirmación que decimos de cómo el algoritmo es de si alguien que no piensa, que no es de mente abierta,
¿Qué hace viendo un canal de pensamiento crítico O sea, alguien que no está abierto a la crítica? No va a llegar hasta acá. No va a llegar No, hasta acá, entonces, exacto. ¿para qué corres Pero a si la usted sí tiene este pensamiento, ¿qué tal que eventualmente se lo ponemos a nuestros alumnos a que los tengan que ver? Y entonces, si usted está aquí, bueno, ok, fuera de este paréntesis, el paso 1 es estar abierto a que existen otras formas, ¿no? De pensar y de actuar. Y lo otro, pues, es conocernos, pienso yo. Ser conscientes de quiénes somos, cómo pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, de quién nos rodeamos, qué pensamos de la vida, qué pensamos del mundo, cómo pensamos que deberían ser las cosas. O sea, es conocernos a nosotros mismos. Es algo muy importante porque de eso nos lleva al siguiente punto, que es cuestionarnos, ¿no? Porque si no nos cuestionamos a nosotros mismos, pues simplemente estamos dándonos refuerzo positivo, ¿no? Pero abrirnos, ya habíamos dicho un poco al principio, ¿no? De estar abiertos a que podamos estar equivocados, pero la otra es saber qué es lo que nosotros pensamos. Y ahí, como dice mi psicóloga, hay ciertas cosas que nosotros sabemos, o sea, una vez que nos conocemos, sabemos qué es negociable y qué es no negociable, ¿no? O sea, que hasta dónde decimos esto ya es como, aunque yo estoy abierto a otras ideas y respeto la opinión o respeto que puedo estar equivocado, pero esto para mí es intocable, ¿no? Esto es forma de mis creencias centrales y no las puedo modificar, por más que quiera, no estoy dispuesto, no quiero, estoy muy contento con esta forma de ser o de pensar y esto para mí es hasta el límite, pero entonces esto solo llega a través del autoconocimiento y parte de conocernos a nosotros mismos es cuestionarnos a nosotros mismos. ¿No? Hay muchas ideas que nosotros tenemos preconcebidas pues por donde nos criamos, quienes nos criaron, quienes han influido en nosotros, pero el estar abierto a otras ideas nos hace de pronto cuestionarnos, ¿no? Bueno, ¿y realmente esto que he pensado toda mi vida es cierto o no es cierto? ¿En qué se basa, no? Sobre todo los que crecimos en la era pre-internet. Incluso la forma de hacer las cosas, no solo la forma de pensar. Sí, todo. ¿No? Tu forma de ser, de actuar, ¿no? De reaccionar a ciertos estímulos, a ciertas cosas. Luego ¿no? nos pasa como de, esto se hace así, y si se hace de otra forma, entonces está mal hecho. Está mal planteado. Sí, pues, bueno. Hay un montón de formas de abordar los problemas, ¿no? Sí, muchas veces pensamos que nuestra forma de solucionar es la única o es la mejor. Sí. Y pues no necesariamente. Pues no. Y también, ¿no? Eso. Entonces, el cuestionarnos, el estar abierto a otras ideas y el conocernos a nosotros mismos. Y una vez que tenemos esto, que nos hemos cuestionado y que podemos, o sea, que asumamos que todo es cuestionable. O sea, que todo está sujeto a cuestionamiento. O sea, que no hay verdades absolutas, ¿no? No hay dogmas. Todo es cuestionable y todo es discutible y todo es debatible. Entonces, si tú tienes ideas que son muy firmes en ti, ok, entonces busca explicar por qué es así. Simplemente, ¿no? Pero también, otro de los puntos que yo pienso es, pues, el exponernos a ideas diferentes. Eso es ahí es el pináculo, cuando tú eres capaz de escuchar opiniones distintas a las tuyas o de leerlas o de informarte en medios que no necesariamente te van a confirmar tus prejuicios. Eso, o sea, el ser capaz de escuchar ideas distintas a las tuyas y a lo mejor muchas te chocan, ¿no? Pero entonces es de, a ver, pero ¿por qué me choca esto, no? O sea, ¿por qué esta idea me brinca demasiado? ¿Por qué me brinca que alguien diga que el pobre es pobre porque quiere? No, te brinca, bueno, a mí me brinca. Entonces, ¿por qué me brinca? Pues me parece que esto está soslayando todos estos aspectos. Entonces, me parece a mí que esa idea no es cierta o no es correcta con base en todo esto. Pero al menos te abres a la idea. Te abres a exponerte a esas ideas. Y después bueno, yo las contrasto con las mías, pero ya estoy ponderando la información. Pues si tú simplemente estás cerrado, no, yo no escucho ideas de derechos, o yo no escucho ideas de izquierdas, o yo no escucho ideas de científicos, o yo no escucho ideas de creyentes.
Entonces ya te estás sesgando. Tú mismo estás eligiendo el camino del sesgo. Y ¿no? sí nos ha pasado también a nosotros. A todos nos pasa. También, bueno, ya dentro del quehacer científico, creo que algo... Sí. Perdón que te interrumpa. Pero justo dentro del quehacer científico, ¿a poco no? Cuando escribimos algún proyecto o alguna publicación, pues tratamos de buscar las ideas que apoyen lo que nosotros creemos que es, ¿no? Bueno, es que eso es un tema bien interesante, porque cuando tú estudias la filosofía de la ciencia, pues primero te dicen que la forma correcta de plantear una investigación es a través del falsacionismo, o sea, de proponer ideas que puedan ser falseables. O sea, si tú tienes una hipótesis, lo que tratas de hacer es demostrar que lo que dices no es cierto. Solamente cuando no eres capaz de demostrar que no es cierto, entonces dices, entonces la explicación más probable es esta, ¿no? Esto que proponía Karl Popper, el falsacionismo. Sí, pero ya en la realidad, o sea, de pronto uno dice, ok, esta es mi hipótesis y estos son los experimentos que voy a seguir. En teoría, el planteamiento de esos experimentos deben ser demostrar que lo que tú sostienes o lo que tú piensas que es la explicación es falsa. Pero no es como se trabaja. Muchas veces no se trabaja así. No, de hecho, dije, no lo voy a meter en problemas porque te iba a decir, a ver, dentro de tu investigación, ¿qué tan sesgado crees que es desde la búsqueda de la información en la que basas tu hipótesis, tu introducción? O sea, porque ya ves que de la introducción vas a desprender tu hipótesis. Entonces, yo particularmente pienso que como es así que vas de lo general a lo particular, y cuando vas particularizando, tú lo estás sesgando. Eso es lo que yo creo que pasa. No tú en particular, en general. Tú lo sesgas. No, o sea, que todos, como que ahí empezamos a hacer un sesgo, ¿no? Es de cuando vas de, esto es el universo de esto, y después empiezas a particularizar. En realidad tú estás particularizando para llevar al lector por la senda que tú quieres que vaya, y estás soslayando información. A mí me parece que eso se hace bastante. Que se hace bastante, sí. Y que es como lo más común. Y que eso pues ya vas partiendo de un sesgo. Porque vas llevando para que se caiga de la boca la premisa de tu investigación. Dices, claro, si todo lo que tú me vas diciendo es cierto. Entonces ahí el ejercicio más honesto es cuando haces tu discusión. Cuando haces la discusión, entonces tendrías que traer a colación ideas distintas a las que tú fuiste confirmando. Pero en realidad también ahí lo que haces es de, yo tengo este resultado, ¿quién tiene otro? Y entonces ya tratas de contrastar y de decir, estas personas, a ellos no les da igual a mí, porque ellos lo midieron desde este otro punto de vista. Porque ellos lo midieron mal. No necesariamente dices que lo midieron mal. Dices, ok, yo medí esta variable en, no sé, en estas células, ellos lo midieron en estas, ellos les dio esto, a mí me dio esto. Entonces la diferencia del contexto genético de estas células explicaría por qué, bla, bla, bla. ¿No? O sea, como que sí tendemos o sea, sí partimos, me parece, mea culpa, que sí en la introducción la sesgamos para que vaya por donde nosotros queremos, y a la hora de discutir también dejamos abierta la puerta a explicar por qué nos dio lo que nos dio, y nunca dejamos abierta la puerta a decir, pues a lo mejor, o no, simplemente cuando algo no cuadra decir, sí, es que la naturaleza, o sea, es muy variable, hay mucha variabilidad, depende de la especie, ¿no? Entonces, eso es un sesgo. A mí nunca me cuadran los resultados con lo que mi sesgo quiere que ve. Pero eso está súper bien, ¿no? Y entonces digo, pues, le tengo que buscar, o sea, la explicación, ¿no? Como, ¿por qué da esto otro? Que yo pensaba que iba a dar esto, y no. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Y cómo haces eso? A ver, o sea, si tú decías que iba a ser de una forma, y no es de esa forma, ¿cómo encaras el que no sea de esa forma? Pues buscando información. Pero buscas explicar otra cosa, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace es, yo pensaba que iba a dar esto, dio esto otro. Bueno, entonces
reestructuro. Pero Porque entonces- cuando tú escribes el artículo, Pero entonces en realidad tú reestructuras. cuentas la historia que sí te dio. Sí. No cuentas todas las historias que no te Que dieron. no te dieron. Y eso es un sesgo. Sí, porque, Eso es un sesgo. porque reestructuras, o sea, tú dices, yo pensaba que me iba a dar esto, no me dio, entonces le voy a buscar la explicación. Después le encuentras la explicación más probable y encuentras los artículos o la información que apoya eso que estás viendo y entonces reestructuras. Y cuentas la Y historia cuentas que la te historia dio. que te dio. Ajá. Pero ese sesgo me parece que está influido porque las revistas no te publican resultados negativos. Las revistas te publican historias de así. Nadie quiere resultados negativos. No. Entonces, no, yo pienso que en la ciencia los resultados negativos también son información y también es conocimiento. Porque si tú no nomás cuentas las historias de éxito, le estás cerrando la puerta a todo el mundo de decir, por ahí no va esta explicación. Entonces, otra persona en algún lugar del mundo vuelve a plantear la misma hipótesis y vuelve a desarrollar esa investigación y se vuelve a topar con que por ahí no era y no le cuentas a nadie, también esta otra persona, que por ahí no era. Pienso yo que debería ser válido decir, bueno, yo hipoteticé estas cosas, pero la realidad fue distinta. Ahora, ¿cómo explico yo que no dio esto? Bueno, pero eso debería ser válido. Decir, pues, yo pensaba que iba por aquí, no va por aquí. ¿Y por qué pensaba esto? Por toda esta Por información. eso todo. Ajá. Pero no, o sea, como que también la forma en la que, incluso cómo presentas los seminarios y todo esto ante tu comité tutorial. O sea, lo peor que te puede pasar es no tener los resultados Tutoral. deseados. Tutorial. ¿No es tutorial? No. Eso es como 10 pasos para presentar. Ok. Pero bueno, nos estamos disvariando. ¿Disvariando? Estábamos diciendo cómo podemos alejarnos Sí, sí, del sí. sesgo de confirmación. Retomando, estabas dando el uno, Entonces el ya dos y el decía tres. yo de exponernos a ideas diferentes y yo pienso que otro también muy importante es separar nuestras emociones de nuestras opiniones y nuestras decisiones. Eso es bien difícil. Pero ese es el pináculo, esa es la iluminación total, es como de, no hombre, esta persona es en medida de lo posible, porque yo lo que veo, sobre todo en las discusiones. Ya es que luego me en regañas, redes. ni te metas a discutir porque te vas a enojar. Bueno, pero justamente es ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas de que alguien no piense como tú? No sé. A ver, no, pues justamente estamos diciendo que hay que conocernos y hay que Pues cuestionarnos. porque con la cantidad de información y de evidencias que tengo, considero que lo que dicen o cómo se expresan además luego son comentarios como muy ofensivos o muy así, no sé cómo explicarlo. Bueno, ok. O sea, que tú digas por la información o las evidencias que yo tengo, pienso que su idea es equivocada, no es motivo suficiente para que te enoje que no, porque la otra persona no conoce todo lo que tú sabes. Y entonces la forma correcta de Porque discutir sería mostrar las evidencias. Creo ¿no? que no quiere conocerla. No es como que no la conozca, sino que, como tú dices, Va sesgado, ¿no? No le interesa conocerla. O sea, yo podría poner Entonces, pero ¿por las qué- evidencias. Pero ¿por qué te enoja que el otro no quiera conocer? Bueno, de pronto sí puede resultar molesto que alguien que no le interesa analizar solo vaya y busque que se le confirme su opinión. Y entonces quien no se la confirma insulta, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? Insulta, se burla, trolea. Entonces pues nada, yo creo que yo muchas veces cuando me peleo en redes no me estoy peleando con la persona que hace esto. O sea, yo digo, ok, esta persona es un troll, busca hacer comentarios irónicos, pero si yo no le contesto, más bien la gente que está siguiendo, porque pues mucha gente no participa en las discusiones, simplemente Solo las los lee. lee. Y entonces yo escribo para los que están leyendo. No escribo para esta persona yo ya sé que no la voy a convencer, que no quiere conocer, que está muy a gusto en su visión del mundo. No escribo yo para él, escribo para las personas que están siguiendo esa discusión. Entonces, Ese consejo que me diste me ayudó a, cuando me animo a comentar, pues no entrar en esto, pero pues como dices, ¿no? O sea, separar las emociones de
lo que pensamos. Sí, porque eso también te lleva a ti a que reacciones de las formas que a veces criticamos, ¿no? Ujú, claro. O sea, yo también cuando me enfado en una discusión, pues yo sí caigo al troleo, ¿no? Yo sí empiezo a trolear y a burlarme y a provocar, ¿no? Ajá. Yo sí busco desde, este cuate está, entonces yo sí tiendo al troleo de, bueno, cuando ya, te digo, primero es escribir para los demás, pero cuando ya veo que la persona se anecia, entonces yo sí caigo en el troleo, que no está bien, no lo promuevo, pero es como también, es de, bueno, este compadre ya me hizo enojar, entonces recurro al troleo, a la ironía, así, caigo en eso, no lo hagan en casa. Pero esos son unos recursos en los que yo caigo cuando discuto, sobre todo en redes, porque cuando estás discutiendo cara a cara con las personas, en general, tiendes a ser más respetuoso. Yo tengo una anécdota que no vamos a contar. Eso no viene al caso. No, yo tengo muchas, o sea, yo así como soy de burlón en redes, soy de burlón también en persona, y sí, me ha costado. No lo hagan en casa tampoco. Pero bueno, no vamos a hablar de ello. Pero bueno, entonces, pues, ¿qué tal que vamos cerrando el tema? ¿Qué te llevas a casa? Ya dije todas las ideas que yo tengo de cómo evitar caer en el sesgo de confirmación, que es estar abierto a que hay otras formas de entender el mundo. Hay que conocernos a nosotros mismos, hay que cuestionarnos a nosotros mismos, hay que exponernos a ideas diferentes y hay que separar nuestras emociones, nuestras opiniones y nuestras decisiones en medida de lo posible. Pues yo creo que con eso que hiciste de recapitular como con las sugerencias, podríamos despedirnos y podríamos cerrar. Pues sí, bueno, pues entonces cuéntenos ustedes cómo la llevan con el sesgo de confirmación y aquí nos seguimos viendo. Esto es Énfaso.